Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Y además una nueva videocrítica, en este caso una de las películas más esperadas del año, de la temporada de premios. No estamos hablando de un blockbuster, no estamos hablando de Venom o de algo por el estilo. Estamos hablando de una película mucho más pequeña en presupuesto, pero mucho más grande en contenido y en película. Y que desde ahora es una de las mejores películas de este año. No sé si la mejor, todavía es pronto para decir eso, pero de calle una de las mejores películas del año. De calle hasta un punto que a mí me ha sorprendido mucho, y estoy hablando de First Man, de El primer hombre, la película de Damien Chazelle sobre Neil Armstrong, sobre la vida de Neil Armstrong, que fue el primer hombre en pisar la luna, como todos sabéis, en 1969. Pese a lo que digan, pese a las historias, algo que por cierto la película juega muy bien en decir, olvídate de eso, céntrate en la historia. Digo que es una de las mejores películas del año y digo también que es una de las mayores sorpresas del año. Porque las dos películas anteriores, pese a ser totalmente... Las dos películas anteriores, sabemos que tiene tres, pero las que conocemos realmente, Whiplash y La La Land, son dos películas tan distintas, tan dispares, como puede imaginarse entre un thriller musical y una comedia romántica musical. Ninguna es lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero es a lo que más se puede acercar. O sea, está claro que La La Land era una comedia musical distinta, diferente. No era comedia romántica, era una historia romántica, pero tenía muchos elementos de comedia y de comedia romántica, pero luego ya sabemos que no era tal. Y Whiplash está contada casi como un thriller, como una película de suspense, como el choque entre dos psicópatas asesinos. Pero al mismo tiempo es una película sobre qué sacrificarías por tu sueño, qué sacrificarías por aquello que más amas en este mundo, qué sacrificarías por la música. Como veis son géneros totalmente distintos, temáticas totalmente distintas en principio, pero unidas por la música. Entonces a mí me sorprendía decir, ¿qué va a hacer Chazelle con una historia como First Man, que es un biopic, que es una historia, pues una obra maestra, es lo que se ha cascado el mamón? Ha hecho una película en la que lo realmente importante no es la historia la gran historia que está contando de la humanidad, porque como todos sabemos el viaje, la carrera espacial, el pisar la luna, todo eso es uno de los grandes momentos de la historia de la humanidad, comparable, equiparable a el descubrimiento de América, a lo que supuso que Colón llegase a América para todo, para bien y para mal. Pisar la luna es algo que en la historia, en los libros de historia, ha quedado reflejado con esa misma importancia. Y la carrera por la carrera espacial, por llegar, carrera que dominaban los rusos hasta que de repente los americanos hicieron esta machada, pues resulta que es una historia enorme, épica, gigantesca, pero una historia que ya nos habían contado. Y ahí está, por ejemplo, Apolo 13, por poner un ejemplo de cine de ese estilo. Chazelle lo que hace es contarnos la historia pegado a los personajes. Pegado a Neil Armstrong, con un sensacional Ryan Gosling, candidato ya a todos los premios. Yo, de verdad, cuando dicen que Ryan Gosling no sabe actuar, que es un tipo hierático, tal, después de Blade Runner 2049 y de esta, que haya que explicar ciertas cosas, me daría mucha pereza. Me da mucha pereza. Pero bueno, está magnífico y está para que den un premio. Pero ¿cómo está Claire Foy como su esposa? Lo que hace Chazelle es nos pega a ellos dos. Nos pone encima de ellos, nos hace ver lo que ellos ven, nos hace, de este modo, nos hace sentir lo que ellos sienten. Desde el momento en el que... y esto lo hemos hablado mucho, es algo que en los trailers no se ve. Y aunque sea un biopic, es algo que no tiene por qué contarse y que prefiero no contaros
No sé si haré zona de spoilers, si llego al momento os lo diré, pero prefiero no contarlo porque prefiero, aunque pasen los 2 primeros minutos, prefiero que lleguéis vírgenes a esa parte de la historia. Sería ridículo contarlo. Hay un elemento que define toda la historia y es un círculo precioso. Ese elemento que define toda la historia, que pasa al principio, nada más empezar la película, al minuto de... O sea, es el inicio de la película es eso. Cómo define todo lo que sucede es íntimo, es cercano, es personal, es humano, es algo con lo que todos podemos identificarnos. No tiene que ver con viajar a la luna o pilotar aviones supersónicos o ser una celebridad, no, tiene que ver con algo con lo que cualquiera puede sentirse identificado. Con algo muy cercano, que humaniza mucho a los personajes y que el director es brillante a la hora de decir, sí, eso está ahí, pero esto no es un melodrama. No voy a cargar las tintas, no voy a estar restregándotelo por la cara, no voy a estar continuamente, no. Afecta a los personajes un pozo que llevan dentro y no se olvida nunca, te lo mencionan de pasada. Hay alguien que hace un comentario sobre ese hecho, alguien que pasa tal, pasa cual, el protagonista hace... Está ahí, es como una sombra que planea sobre todos los personajes, sobre los dos protagonistas, sobre Claire Foy y Ryan Gosling, y que termina perfectamente con el cierre de la historia. Es una película que es una gran historia de amor al mismo tiempo, de amor familiar, de amor cercano, de algo que entendemos todos. No tiene que ser romántico, o puede incluir el amor romántico, pero de nuevo Chazelle no carga las tintas, nos pega a los personajes y nos hace seguirles, y prefiere apostar por algo, él y su guionista evidentemente, que en este caso es Josh Singer, que mantiene el tipo como un jabato y que nos da justo lo que necesitamos en esta en esta película en concreto. No, nunca carga las tintas, nunca... es un tipo de guionista que... A ver, ¿cómo lo explico? A ver, es una persona que viene del ala oeste de la Casa Blanca, eso se nota. Viene de Fringe, que también se nota. Pero además ha escrito 2 películas que son biopics y que son maravillosas en su forma, cada una de ellas, que son Spotlight y Los Archivos del Pentágono. Esta es mejor todavía. Esta es todavía mejor que Spotlight y que Los Archivos del Pentágono. Es un pasito más y creo que tiene que ver incluso con la presencia de Damien Chazelle, de su forma de dirigir, de su forma de acercarnos a los personajes. El guión de Bernstein es magnífico, de Singer, perdón, es magnífico, es como hace crecer la historia, como nos convence a todos de que son personajes reales, y son personajes reales, es cierto, claro, evidentemente Neil Armstrong existe, pero a veces se nota que estás en una película y aquí no te los crees. Tiene que ver mucho la fotografía, que parece casi un documental gran parte de la historia, y eso hace que nos metamos todavía más en lo que estamos viendo. Es casi un documental lo que estamos viendo visualmente, y tiene mucho que ver también cómo va evolucionando esa fotografía. Y el guión, todo junto. Tiene un guión enorme, tiene una dirección magistral con esa fotografía, ese montaje, y tiene un reparto en estado de gracia. Un reparto en estado de gracia que no solamente son Ryan Gosling y Claire Foy, aunque son dos de los principales protagonistas, son los dos el centro de la historia, pero en el que está Kyle Chandler, que lo que sale genial, Patrick Fugit, Lucas Haas, Corey Stoll, magnífico Corey Stoll, haciendo de un Buzz Aldrin. Yo nunca me lo habría imaginado así y es sensacional. Corey Michael Smith, que le conocéis todos de Gotham. Ojo al reparto, Kieran Hines. El reparto es magnífico. Magnífico, de verdad. Darle un... Porque hay personajes que salen más, menos... No importa. No importa lo que salgan. Jason Clarke, que tiene un papel imprescindible en la historia. Todos tienen su peso en lo que sucede. Y ya os digo, la clave está en cómo tiene un gran guión, con grandes frases. Hay varias escenas, sobre todo con Claire Foy, que son maravillas de diálogo. Con los arrestos que tiene esa mujer en un mundo dominado por hombres donde ella es una ama de casa y ostras, como y todo es sensacional. Es una de las grandes claves
de la historia que nos están contando. Al mismo tiempo que evoluciona esa historia en una dirección muy clara, con esos personajes, con esos actores, con esa fotografía, con esa dirección, con ese todo, con esos diálogos, pese a ser ese drama intimista, esa historia intimista, nunca se pierde el scope, la grandeza de la historia que nos están contando. Lo cual nos deja en que es una película de aventuras, de épica, pero desde un punto de vista muy íntimo, muy cercano, muy chiquitito. Fijaos en el uso del plano corto, fijaos en el uso de la cámara subjetiva, del punto de vista subjetivo. Tendréis que verla y ver los viajes, cómo son ciertos momentos de la película, que no quiero hacer spoiler, evidentemente, para entender en parte a lo que me refiero. Veis cómo evoluciona la fotografía desde los primeros vuelos, de los primeros momentos, muy documental de los años 60 hasta el final de la película, con el viaje que todos conocemos y el tramo final de la película y cómo la fotografía cambia. Eso es muy importante porque le da el tono que necesita y nunca se despega de los personajes. Es como si hay un hecho que define todo y todo evoluciona hasta ese hecho. Es círculo perfecto. Le ha quedado una película redonda. Me ha gustado todavía más que La La Land, y sobre todo es una película que dura 2 horas y 20, pero cuando te quieres dar cuenta dices, pero ya estamos aquí, y eso es una maravilla, eso es una delicia. Es una delicia ver los cara a cara entre Neil Armstrong, que es un personaje muy peculiar, muy peculiar, y Claire Foy. La película lo que hace, podía haber convertido, es un héroe de la humanidad, es un héroe de la historia de Norteamérica, podía haberlo convertido en un héroe. No lo hace, no lo humaniza muchísimo, lo mira cara a cara, no lo mira desde, como si estuviera en un pedestal, que podría. No, lo mira cara a cara, lo humaniza y lo pone a la altura de cualquiera de nosotros y dice, esta persona es así, con su lado bueno y su lado malo, porque luego no es una película de extremos, y eso es brillante, porque eso le permite mantener el tono de épica de la historia y le permite mantener el tono intimista del relato que realmente nos está contando, que es la historia de esta familia, de Neil Armstrong y su familia. Hay que ver cómo enfoca el personaje los distintos baches que le va presentando la vida tras el inicio, y los distintos baches personales, profesionales, cómo los enfoca, cómo los acepta. Y hay que ver cómo otra de las claves de la película, que es lo que une, porque repito, para mí me parece que Chazelle es un camaleón, te da igual lo que coja, el género que coja, es decir, pero tío, que ahora un biopic, y es como, ostras, hay una seña de identidad que creo que es la música. La música supone un viaje emocional para los personajes y para el espectador. Lo de los personajes ya lo entenderéis cuando veáis la película, lo del espectador es algo que se repite en sus películas, y es que la música te la llevas a casa. La música tiene algo especial. Chazelle, que viene del mundo de la música, tiene una relación muy particular con la música, muy poco obvia, y se agradece un montón porque todo fluye y cuando acaba te llevas algo de música a casa. Ya sea un solo de batería, ya sea una canción cantada y coreografiada, ya sea aquí, ya lo veréis, el qué y cómo y por qué, porque es muy importante. Tan importante es la música como el silencio. Maneja el silencio para aislar a los personajes de una forma brutal y sensacional. El silencio como vacío y el silencio como aislamiento, como corte de comunicaciones. De nuevo, cuando veáis la película entenderéis a qué me refiero. No quiero hablar más por no hacer spoilers. Voy a hacerla sin spoilers. No quiero hablar más por no hacer spoilers. O si la hago spoilers van a ser muy cortitos y los voy a meter desde ya. Spoilers, aquí. Spoilers, ya, aquí. Spoilers, todos. Cuidado, ojo spoilers. Ojo spoilers, no digas que no he avisado. El spoiler, lo que no quiero contar, que quiero que veáis, es que la película se abre con la muerte de la hija de Neil Armstrong y Claire Foy, con la muerte de su hija pequeña. Y todo el viaje a la luna es ese arco, de ese círculo es: mi hija murió,
yo estoy haciendo algo con las manos, yo estoy haciendo algo con algo, y eso termina con Lynn Armstrong en la luna haciendo algo con las manos, con un detalle de su hija. Pero no es obvio. No está restregándote a la niña todo el día de la película. No es Peppermint. Es una película que te plantea que esa pérdida la lleva con él y de repente los personajes hablan y dicen, ¿alguna vez te ha hablado de su hija? Que no me acuerdo del nombre del personaje. Y te ha hablado de nuestra hija y no, Jason Clarke no, a mí no me ha dicho nada. Cuando poco a poco se abre, cuando le hice un columpio, tenía un columpio como ese, nuestra hija, tal, no sé qué, pero enseguida se cierra porque el personaje a veces parece que tiene algún tipo de autismo, es un tipo súper inteligente, súper cariñoso, pero está encerrado en esa burbuja del dolor de la pérdida de su hija, la que no quiere salir, del que no quiere hablar, de que a veces es borde con la gente que le apoya, es dañino con la gente que le apoya cuando muere un compañero y se acerca y le dice, tío, no deberías estar, que me haya ido dejando a mi mujer allí abandonada en una fiesta, en un funeral, que me haya ido allí, ¿qué te hace suponer que quería hablar con alguien? Quiero estar solo. Y es un tipo muy complejo, muy profundo, muy humano, muy real, muy creíble. No es perfecto, ni muchísimo menos. Y podían haberlo elevado a la categoría de perfecto. Pero es esa muerte de la hija lo que hace que todo gire poco a poco, poco a poco, poco a poco y nos lleve en la dirección que el propio director quiere, que es la de decirnos, a ver, es la historia de, de una persona que perdimos, que se perdió por el camino, cómo afecta eso a esta familia, cómo afecta esa muerte a esta familia, cómo encajan en un trabajo en el que mueren compañeros continuamente, cómo encajan eso. Ojo al diálogo de Claire Foy contando cómo se acostumbraron y se hicieron expertos en ir a funerales. Ojo cuando él no quiere hablar con sus hijos porque va a ir a la luna y lo mismo no vuelve y tiene que explicárselo. Y ojo a lo que le dice ella. Brillante todo eso, de verdad, brillante. Ojo a la fotografía, ojo cuando enfocan cada vez que van a entrar dentro de la cápsula, cada vez que hay un problema en las naves, en los cohetes espaciales. Es increíble lo bien planificado que está, lo cercano que te mete dentro de la historia. Te mareas incluso. Ojo a que alguno que tenga un poco de claustrofobia puede marearse con la película, no es la primera vez que veo que le sucede a la gente. De verdad, una auténtica maravilla de película, una de las mejores películas del año. Una nueva muestra de que Chazelle no es humo, no es flor de un día, es un tipo que tiene un talento enorme, enorme, y aquí lo ha vuelto a demostrar. Y de verdad, no puedo recomendaros más que vayáis a verla a partir del jueves, porque es una de las películas mejor del viernes. Y el jueves os venís al Capitol a ver con nosotros El Resplandor. Una de las películas del año, sin duda. Una maravilla de un grandísimo director, joven talento que ya lleva 3 películas y cada cual mejor que la anterior. Genial, de verdad, genial y maravillosa. 5 estrellitas por aquí y nos vemos en la próxima. Ya sabéis, le dais al like, os suscribís y nos contéis lo que queráis. Hasta pronto.